se debió a errores de procedimiento de la Asamblea Legislativa a la hora de fundamentar el apremio para que compareciera el ministro de Hacienda. Doctor, o el resto tienen la palabra. Bueno, en síntesis, esto se les dijo desde el principio, pero como la idea era denostar a una persona, a una institución, sobre un error tan craso que ningún estudiante de Derecho lo hubiera analizado en la forma que fue analizado jurídicamente dentro de la Asamblea, ¿verdad? Y entonces, ¿pero qué significa esto? Significa una aberración en contra de la justicia y de los procesos correspondientes, ¿verdad? Lo que vimos fue un montaje de una cosa más digna de una parodia. Y al final, un fiasco que tratará de pasar desapercibido lo más pronto posible, ¿verdad? Porque queda como marca de la clase de diputación que hemos tenido en este país y que hay que cambiar. Max. Sí, mira, fuera de cámara hablábamos con el doctor en el sentido que tu programa enriquece porque tenemos diferentes puntos de vista y ahorita pues en esta situación del señor Arriaza Chicas también diferimos con el doctor, porque ¿cuál es mi punto de vista respecto a este tema? No está la resolución diciendo no se cometió delito. Eso es bien importante que el pueblo salvadoreño lo entienda. Si la fiscalía acusa a Pedro de matar a María, pero el juez dice hay un error de procedimiento en la investigación y por lo tanto se sobresea a Pedro, en ningún momento está diciendo Pedro no mató a María. Está diciendo hay un error en el procedimiento y por lo tanto la investigación digamos es nula, ¿verdad? O no es conducente. Eso es bien importante que nosotros lo tengamos claro, porque aquí lo que estamos diciendo es cometió o no cometió el delito de actos arbitrarios el señor Arriaza Chicas. Y lo que el juez está resolviendo es, miren, lo que pasa es que hubo un error de procedimiento de la Asamblea Legislativa, pero voy a dar un paso atrás. Pongámonos en los zapatos del director de la policía que recibe una orden. Los policías reciben órdenes de varias fuentes, reciben órdenes de los tribunales, reciben órdenes de la fiscalía, reciben órdenes en este caso pues de la Asamblea Legislativa. Hoy imaginemos el tipo de país que tuviéramos si la policía recibiera una resolución del juez y dijera vamos a hacer un allanamiento, vamos a hacer una orden de captura, la tenemos que ejecutar. Imaginémonos qué tipo de país tuviéramos si cada policía al recibir la orden del juez dijera esta orden a mí no me parece. Yo creo que no se han seguido los procedimientos adecuados. Este juez a mí me genera sospechas y entonces no lo voy a ejecutar. Fuera un caos, nos africanizáramos, regresáramos a la ley de la selva. Uno de los problemas que hay de fondo que tenemos que analizar es si la orden, después se puede discutir o no si hay un error de procedimiento, pero al momento de recibirlo un policía que debe ser no deliberante y obedecer una orden emitida en legal forma, ya después pues se puede discutir, el acusado puede decir, mire, aquí hay un error de procedimiento, el abogado defensor, pero el policía la debe de ejecutar. Entonces aquí la población salvadoreña tiene que tener dos aspectos claves claros. Nadie ha dicho que no se ha cometido un delito, nadie ha dicho. Lo que el juez dice es, hay un error de procedimiento y por lo tanto el proceso es nulo o no es conducente y la fiscalía todavía tiene el derecho a apelar, es decir, la película no ha terminado. Y segundo, tenemos que analizar si queremos a una policía deliberante que pueda decir, no, yo esta resolución de esta autoridad no la voy a ejecutar. Doctor, 30 segundos porque Julio me ha pedido la palabra. Doctor García, 30 segundos, perdón. No, bajo esos conceptos no habría seguridad jurídica en este país, porque a mí yo lo que le sugeriría a don Mague es que reabriera el proceso a motu propio, pues. Si la Fiscalía lo que ha hecho es limpiarse las manos en la Asamblea Legislativa cuando fue la misma Fiscalía la que presentó un requerimiento sin fundamento legal. Julio. Bueno, hoy entendés que mi posición siempre ha sido el tema de legalidad y de procedimiento, aún en la instancia política que era la Asamblea Legislativa.
es que se me criticaba y se decía, bueno, por el hecho de que aquí es más político que jurídico. Sí. Hoy estamos viendo que en los procedimientos no es así, que el principio de legalidad sigue teniendo un gran asidero desde la Asamblea Legislativa en el caso de los antejuicios. Yo sí quiero en este caso, y ser muy objetivo en el análisis, creo que la conducta y la actitud del comisionado Arriaza, esa era la que tenía que hacer como funcionario. Someterse al procedimiento jurisdiccional y aceptar las reglas del juego. Ojalá siga por ese rumbo, comisionado. ¿Por qué? Porque usted también juró cumplir la Constitución, ateniéndose al texto cualquiera que fueran las órdenes que se la digan. En ese sentido, usted entró a un control jurisdiccional, esto no ha terminado, ha ganado la primera batalla y esa es la actitud que debe mostrar un funcionario frente a un señalamiento. Podemos no estar de acuerdo y solo quiero terminar con esto. ¿Verdad? ¿Cuáles fueron los fundamentos que tuvo el juez? Fueron básicamente 3 aspectos por cuales en la audiencia lo sobresee definitivamente. Primero, que el trámite que se siguió en la Asamblea Legislativa no fue el apegado a lo que establecía el reglamento interior. Segundo, no hubo una justificación al apremio. Y finalmente, el presupuesto del apremio no fue fundamentado. Las 3 causales a las cuales hace alusión el juez de la causa es el hecho de que no tuvieron la suficiente fundamentación, razonamiento para poder haberlo. Ok, Tania, ¿te acercas o te distancias de los planteamientos que han hecho tus antecesores? Me acerco mucho más al del licenciado Valdivieso. Me parece que la parte legal es la que hay que atenerse, y si vamos a la parte legal, aquí se ha malentendido que lo que dijo el juez se debe de entender que entonces hay culpabilidad. No funciona así. En El Salvador opera la presunción de inocencia. Hasta que no se le demuestre culpabilidad en juicio oral y público, nadie puede ser declarado responsable de la comisión de un ilícito penal. El juez ha sido bastante claro al establecer que la Asamblea no cumplió con el procedimiento, no del RIAL únicamente, sino que del Código Procesal Penal. Y es tan sencilla la situación que de la simple lectura del artículo 165, la misma Fiscalía ni siquiera debió haberse atrevido a presentar un requerimiento de antejuicio y solicitud de desafuero, porque no pasaba ni siquiera la simple lectura literal del enunciado del artículo 165 del Código Procesal Penal. La Fiscalía tuvo que haber tenido a la vista todos los citatorios y todas las justificaciones. El problema es que dentro de la misma Fiscalía se cometen irregularidades en relación a las citaciones que ellos hacen. Las hacen a veces con 24 horas de antelación. A veces las personas tienen verdaderas justificaciones y no las tienen por justificadas, sino que hacen segundo citatorio cuando lo que corresponde es decir si la primera cita fue justificada o no. Entonces, como ellos no hacen ese procedimiento de análisis, sino que simplemente van a la segunda y a la tercera, pero ellos saben si los formatos que están en la Fiscalía, la cita solamente le ponen el nombre a las personas y ya lleva una leyenda que dice, se le hace saber a la persona citada que de no comparecer se le puede traer por apremio, es decir, se le hace el apercibimiento. El apercibimiento es una advertencia de que se le va a conducir con la fuerza pública si no acata el llamado de la autoridad. Entonces, el juez dice, lógicamente, ni siquiera reunió el requisito de la forma, y de la forma que afecta el fondo, porque estamos hablando de la libertad de las personas, que se le va a restringir al traer a una persona con apremio. Entonces el juez dice, no se respetó la forma, se le estaba amenazando la libertad a una persona y no se respetó la forma en la que se debe de hacer, y tampoco se fundamentó, que esa es una costumbre que tiene la Asamblea Legislativa de no fundamentar. Vamos a la Fiscalía nuevamente, que hace esto.